Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Te quiero invitar a ser parte del gran proyecto y sueño más grande y más noble que tengo, en el que estoy trabajando ahora. Es crear la biblioteca de conocimientos videodigital más grande del universo en el área de arquitectura e ingeniería civil, por medio de las redes sociales para que tú y yo podamos aprender y compartir lo que sabemos de manera gratuita, potenciando tus conocimientos por medio de resúmenes y sobre todo mis mejores puntos de vista de los mejores libros de arquitectura, ingeniería civil y libros que tengan relación en el área o complementen la formación de un arquitecto íntegro, agregando mucho valor que de todo corazón te iría aportando a diario para que tú puedas aplicarlo en tus proyectos personales, ya seas estudiante, arquitecto, un amante de esta extraordinaria carrera, un aficionado que quisiera mejorar su vida y la de las personas en el mundo por medio del conocimiento, porque estoy convencido profundamente y fielmente que los libros, aunado con el conocimiento aplicado, cambian para bien la mente y el corazón de las personas. El libro llamado Quiero ser arquitecto es el episodio número 1 de Arquimentes. Planeo cada 15 días leer y publicar un libro por YouTube, en este medio, hasta diciembre. Posteriormente, ya en enero, posiblemente empezar a publicarlo cada semana. Sería un gran reto y más conocimiento para compartir para ustedes. Y estos libros que yo pueda leer aquí de manera digital o física, cuando los tenga de manera digital, con todo gusto te lo iré compartiendo en la descripción del video. Mi nombre es Diego Antonio, tengo 22 años y empezamos con el libro Quiero ser arquitecto. Cuando yo leo un libro, también investigo un poco sobre la vida del arquitecto, sobre quién es el autor. En este caso es un arquitecto español, era catedrático de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. El arquitecto, su arquitectura está enfocada en arquitectura residencial, arquitectura educacional y arquitectura cultural. Podemos ver dos ejemplos de sus obras de él, que a mí me encantan y me fascinaron, que se llama Casa Gaspar y Casa Domus. Aquí se muestra una arquitectura muy pura, muy blanca, y para mí es demasiado atractivo y me imagino que la solución igual en los interiores ha de ser más extraordinaria. Quiero que te imagines, o en algún caso si ya hayas visitado la muralla china, te imagines subiendo los escalones. Verás que puedes pasar de 2 hasta 3 escalones de un salto al subirlo, pero si tú intentas hacer lo mismo al bajar, dudo mucho que lo logres, o tal vez sí, pero te puedes lastimar. La carrera de arquitectura es como subir y bajar escaleras, es decir, tú puedes subir más rápido. Esto que es en arquitectura es avanzar y aprender más rápido que los demás. ¿Cómo? Por medio de cursos en donde a ti te interesa un área, tú aprendas más, aunque pagues, puedas aprender más o también de manera gratis. Puedes aprender más leyendo, en este caso es lo que estamos haciendo, leyendo más y es lo que siempre hemos estado haciendo, leyendo más que los demás, comprando libros que muy pocas veces, a veces los libros, muchos de ustedes me imagino que se han dado cuenta que los que quieren estudiar arquitectura, los libros de arquitectura son bastante caros, pero vale la pena el conocimiento. Y afortunadamente hoy en día hay también libros digitales. De cualquier manera puedes ir aprendiendo. Haces que tú quieras realmente aprender más. Y otra manera de aprender más es yendo más a obra. Tú puedes visitar más obras, pedir permisos, ir en grupo, porque cuando vas en grupo puedes tener más oportunidades que cuando vas solo. Te van a tomar más en serio. Puedes preguntar más, llevarte una libreta de tus dudas y preguntes más siempre cuando tengas la oportunidad de un arquitecto, un catedrático, como yo le digo a algunos de mis compañeros, que lo exprimas lo más que puedas. Y eso significa subir escaleras, es que aprendas, es que seas mejor, es que
avances más rápido que los demás. Pero el bajar escaleras, él significa que hacer los trabajos simplemente por cumplir. Cuando nosotros proyectamos o diseñamos, ya sea una casa, un hotel, cualquier tipo de proyectos, nosotros no solamente debemos de cumplir o hacerlo solo por cumplir, nosotros debemos de añadirle amor. Y amor significa que te fijes en cada detalle que propongas, que diseñes tomando en cuenta los 5 sentidos del hombre. Y más hoy en día. Hoy yo pienso que muchas veces vemos como las dificultades como siempre la parte mala, pero yo te invito a ver, por ejemplo, en este caso lo que estamos viviendo hoy justamente, en este tiempo, es el tema del COVID. La mayoría lo está viendo el lado negativo y pues es normal, es lo que pasa y afortunadamente podemos también ver el lado bueno. Por ejemplo, nosotros como arquitectos siempre debemos de aprender mucho de cada etapa que pasamos en la vida. Y en este caso es el tema en este caso nosotros nos damos cuenta que en los interiores de las casas, y la mayoría de las personas ya se dieron cuenta, que hay espacios en donde no están bien diseñados del todo. Por ejemplo, hay espacios que te das cuenta en donde no está bien iluminado. Yo recuerdo una vez estuve en una casa en donde ya era tarde, ya era poco más de mediodía, y en esta casa la ventilación era muy poca, había muy pocas ventanas, creo que es mucho en una ventana, no cumplía con lo mínimo de tamaño de la ventana. ¿Y qué pasaba? El reflejo de la luz solar en el firme y reflejado al interior, lo que ocasionaba era aumentar la temperatura del interior, te sentías sofocado y a mí lo que me causó es que me empezó a doler un poco la cabeza y te das cuenta en esos puntos que nuestra labor es demasiado importante como arquitectos. Tenemos mucha responsabilidad porque nosotros cuando diseñamos, una persona va a vivir ahí casi toda su vida, bueno, la mayoría de las veces toda su vida, y tenemos que tener muy en cuenta todo. También hay problemas de iluminación en algunos casos. También he visto en casos en donde el, los espacios se sienten te hace sentir triste o te hace sentir con nervios y podemos ayudar en esa parte con la teoría del color y son puntos clave que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, ahora recuerdo que cuando tú tienes área verde en un espacio interior, supongamos, tienes un estudio y adelante tienes un jardín, eso te ayuda a aumentar tu concentración y te hace que tengas esa conexión con la naturaleza, eso te ayuda más. Y son pequeños puntos que ya tienen que ver con el comportamiento de la mente humana y del ser humano. A un futuro estudiante de arquitectura, algunos pretendemos hacer a través de la arquitectura construir sueños. Creo que todos, absolutamente todos los arquitectos y estudiantes deben ser soñadores y deben de intentar soñar, hacer soñar a la gente. Este libro es para muchos, los que están por entrar a la carrera, y inclusive cuando yo me lo encontré el libro, estaba casi a la mitad de la carrera, y este libro para mí fue como un faro, como una luz en medio del mar. Fue algo que me iluminó, fue algo que me fue dando, me hizo darme cuenta que tenía que tener más énfasis en algunas cosas, y es un libro extraordinario. ¿Cómo se estudia la carrera de arquitectura? El esfuerzo. Yo recomiendo que cuando tú estés estudiando esta carrera, siempre busques el área que te guste más. Por ejemplo, interiorismo, que es diseño de interiores en mi caso, es lo que más me llama la atención y es donde me estoy especializando. Y tú debes de ir buscando o tratar de buscar lo que más te guste y ahí enfocarte más. También, si en la materia de proyectos, o como se llama en México,
taller o diseño es el corazón de la carrera. Y si hay que arriesgarlo todo por una materia, es esta. También nosotros debemos de tomar mucho énfasis a la materia de estructuras. Nosotros debemos de saber cómo se calculan, pero hasta cierto punto, hasta una persona que no tiene la formación, tú le puedes dar la metodología y enseñarle, y esa persona hasta posiblemente podría hacer el cálculo. Pero en este caso lo que más debemos de dar como importancia también es cómo se conciben y cómo se resuelven las estructuras. Un claro ejemplo de esto es una obra que estaba explicando una vez el arquitecto Benjamín Romano, que aunque este arquitecto yo lo admiro mucho, y él explicó cómo resolvió el techo, que es una forma reticular o un entramado en donde hay un baño de luz muy diáfano y te hace sentir muy, 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 muy bien y asombrado. Él explica aquí la estructura que cuando haya un movimiento telúrico o cuando haya una falla estructural en cualquier parte del interior o de los muros o de otro elemento estructural, el techo, en vez de que falle y se caiga, cuando baje, encaje más o se tense más, se comprima. Prácticamente el encajarlo hace que, pues literal, entre mejor al apoyo de los demás elementos estructurales. Esto ayuda a que pues la obra nunca, nunca pueda caerse, pero él entiende. Lo que quiero que aquí entiendan es el razonamiento que él llevó para resolver esto. Y nosotros, algo que yo te diría es que seas muy observador en la naturaleza, porque la naturaleza es muy sabia. Y nosotros como arquitectos debemos de ser humildes para poder aprender de todos. Tú puedes aprender desde las palabras de un niño, tú puedes aprender de una persona anciana, tú puedes aprender de una persona con tu edad, tú puedes aprender hasta de una piedra, hasta de un árbol, hasta de un hongo, cómo es su estructura, cómo se sostiene y poder aplicar esos principios a la arquitectura, porque la estructura establece orden en el espacio, como lo hace el esqueleto en el cuerpo humano. También debemos de tomar énfasis en el estudio de la historia. Tenemos que saber todas las etapas y los aspectos. ¿Esto para qué? Para que no nos llegue, para que no copiemos las formas del pasado, sino más bien entender los mecanismos esenciales de cómo se hicieron, cómo se resolvieron en ese entonces y hasta hoy en día siguen siendo válidos. Por ejemplo, algo que recuerdo ahora es que muchas personas se asombran mucho de cómo se construyeron algunas pirámides y de verdad es algo asombroso porque al tiempo que se construyó hasta ahora pues, han pasado muchos años y pues es algo que casi casi tú cuando lo conoces dices es casi imposible hacerlo. Pero yo una vez leí un artículo que decía que pues las personas en ese entonces se trasladaban en, en troncos de madera y colocaban los bloques que debían de trasladar de un punto A al punto B, en el cual una persona al frente iba mojando la arena, iba arrojando agua, lo cual humedecía la arena y hacía que se desplazara mejor. Y estos son como que razonamientos, o es dato o son información muy valiosa que nos hace entender más el pasado y poder llegar a aplicarlo hasta hoy en día. Por ejemplo, también debes de tomar en cuenta la construcción, de saber articular, acordar, juntar los materiales para levantar una obra y la arquitectura que merezca la pena, y no solamente sea una construcción. ¿Cómo se estudia? Algo aquí muy importante es el proyecto de fin de la carrera. Esto es el punto de partida, o sea, el punto final de la carrera de arquitectura.
Aquí inclusive los mejores estudiantes entran en pánico porque es tu pase prácticamente para que te titules, para que tengas tu cédula. Y muchos tienen miedo, o muchos piensan voy a hacer el mejor proyecto, el más complejo, para que sea el mejor, todos. Y eso es muy bueno, tener esa perspectiva, pero la recomendación es terminarlo cuanto antes y como sea, porque es la llave para cerrar o abrir la puerta de un edificio, la carrera de arquitectura a la que se han dedicado bastantes años, pero siempre, siempre dediquenle tiempo y hagan lo mejor que puedan. Antes de empezar, ¿qué se puede ir haciendo para aprovechar el tiempo? Lo primero que puedes ir haciendo es dibujar. Puedes comprar un blog de notas o un blog en donde sea exclusivamente para dibujo. Compres tus lápices y empieces a dibujar todo lo que puedas. Por ejemplo, yo algo que hago a veces es que yo en mi escritorio estoy, estoy dibujando desde mis gomas, desde un lápiz, desde mi bote de agua. Es, es algo que les puedo decir, es que pueden, que cuando empiecen a dibujar cosas simples y ya vayan aumentando la complejidad. Así pueden ir mejorando más. Otro punto es fotografiar todo. Yo en mi caso fotografía comida, fotografía personas, gatos, animales, y eso te va afinando el ojo, dijeran muchos. Pero algo aquí que debes de entender igual es que para las fotografías existen como reglas o técnicas técnicas de composición que hacen que la foto se vea mejor. Te voy a compartir una regla que yo uso que se llama regla de los tercios. ¿Y en qué consiste? Este consiste en dividir una imagen a la cámara de tu celular. Hay una parte donde puedes activar una retícula. En este caso consiste en dos líneas transversales y dos líneas longitudinales, de tal manera que queden 9 cuadrados o 9 cuadros en la imagen que quieras enfocar y los puntos de intersección ubiques los puntos de atracción. Por ejemplo, una persona los ubiques en los puntos de intersección de tu cámara y esto te genera un orden, esto te genera una buena composición, hace que tu foto resalte más. Deben de, y por eso les digo, aparte de fotografiar, ya deben de ir aprendiendo un poco sobre las reglas de composición. Eso les va a ayudar bastantísimo y entender más las fotos. Les va a ayudar muy bueno. También el pensar el porqué de las obras, cuando tú llegas a un edificio, preguntarte cómo se sostiene, cómo, cómo es la vestibulación, cómo llego de un punto A al punto B, cómo, por ejemplo, una recepción, cuánta gente alberga en ese lugar, cómo se sienten, todo eso debes de razonarlo, empezar a razonarlo y cuestionarte mucho qué te hace sentir el espacio, si te sientes cómodo, frustrado, entre otras cosas. Y dibujar, fotografiar y pensar, lo complementas con escribir todo lo que ves en una construcción, todo lo que ya todo lo que ya te comenté, lo debes de plasmar en una libreta. Otro punto es leer mucho. Aquí tú debes de buscar libros, ya sea como este. En este caso, este libro yo lo recomiendo mucho, Quiero ser arquitecto, porque ese libro te va a iluminar antes de que entres en la carrera. Te va a dar una idea de cómo es la carrera, qué puedes ir haciendo. En este caso, leer mucho. Yo sé que los libros de arquitectura son bastante caros y hoy en día afortunadamente existen libros digitales. Si no tienes la posibilidad, que la mayoría es en esos casos, puedes buscar libros digitales. Inclusive este libro, todos los libros que yo leeré, yo te los compartiré con todo gusto en la biografía, en el link de la descripción del video. Te compartiré lo que pueda. Otro punto que yo añadí es creer en ti, creer mucho en ti. Porque si tú no crees en ti antes de entrar a la carrera, pues nadie lo va a hacer más que tú. ¿Qué es ser un arquitecto? Algo que yo recomiendo mucho a ustedes es que cuando ustedes quieran saber un término,
el origen de una palabra, deben de buscar qué significa el significado o de dónde proviene. En este caso, arquitecto proviene de dos palabras griegas, archos, que es principal, y tectón, que significa obra. Literalmente, un arquitecto es el jefe de una construcción o jefe de una obra. Y debemos de también conocer el concepto de arquitectura, que es arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos. ¿Qué piensa la gente? Lo que la gente piensa que es un arquitecto y qué hace. La mayoría de la gente que yo me he encontrado hoy en día o desde siempre es que me han dicho los arquitectos solamente hacen dibujos y también no, solamente hacen casas. Eso es cierto, pero también he visto personas que dicen un arquitecto es un artista porque proyecta edificios que son casi casi escultóricos. Y también otros dicen que un arquitecto es un técnico que conoce muchos métodos constructivos, que conoce mucho de obra, conoce cómo se levanta un edificio. Y otro punto que la gente dice es que un arquitecto es capaz de explicar en términos muy técnicos un proyecto que hasta inclusive muchas de las veces solamente él entiende. Y todo eso es cierto, pero si yo pudiera resumir en una palabra qué es arquitecto, qué es un arquitecto, sería que es un arquitecto, es un creador. Esa sería la palabra. Un arquitecto es un pensador, alguien que idea construcciones. Es un constructor, alguien que construye ideas, que piensa que se pueden construir. Es un soñador, es un artista, es un técnico. Un arquitecto no solamente es un compositor de formas, es más, un arquitecto no es un simple constructor de materiales. Un arquitecto es como un médico que hace sus diagnósticos con mucho tiempo y mucho profesionalismo y mucha responsabilidad. También es como un arquitecto es como un cocinero que selecciona los mejores ingredientes para tener el mejor platillo. Un arquitecto es como un poeta que tiene la capacidad de acomodar las palabras para que te lleguen a emocionar. La carrera de arquitectura o ser arquitecto es la profesión más hermosa del mundo. Es crear casi como Dios, porque nosotros literalmente podemos diseñar lo que queramos. Podemos diseñar desde un lápiz, podemos diseñar una goma, un bote de agua, un celular. Hay arquitectos que han diseñado barcos, autos, zapatos, tableros de ajedrez, asientos, lámparas, entre otras muchas cosas. Un claro ejemplo de ellos es la arquitecta Zaha Hadid, que diseñó todo lo que ella quiso. ¿Cómo saber o cómo puedes saber si sirves, no, para ser arquitecto? En la parte del entrenamiento, lo que puedes hacer es dibujar, hacer una casa, tu casa ideal. Es algo muy emocionante, va a ser lo más emocionante que hagas en esta etapa. La primera casa hecha por ti, tú eres arquitecto, tú serías tu arquitecto y tú serías tu cliente. También debes dibujar el edificio que más te guste de tu ciudad. Otro punto es dibujar un espacio interior que más te guste, desde una recámara que veas en Facebook o algo ya más complejo, desde un vestíbulo o la entrada de un templo. Puedes ir un poco más allá, si quieres ir un poco más allá. Otro punto es fotografiar los 10 edificios que más te gusten, 3 fotografías de cada uno y hacer o intentar hacer un análisis lo más técnico o lo más racional que puedas para que vayas entendiendo un poco más. Otro punto es que plasmes tus razonamientos, hagas como añadir o como unir los hilos y dibujar, fotografiar, hagas una crítica, una descripción de todo lo que has hecho, eso te va a ayudar más. Y otro punto es buscar las últimas novelas que puedas, pero en este caso ya no verlo como desde la perspectiva normal,
ya verlo con ojos de arquitecto, tratar de verlo así. Leer mucha poesía, como libros de la Ilíada y la Odisea, como el libro de Don Quijote de la Mancha. El arquitecto Alberto Campos Baeza nos menciona que él tiene más libros de poesía que de arquitectura, y eso es algo que a mí me asombró mucho. ¿Y eso qué quiere decir? Que él se forma mucho y que pues quiere aprender mucho de todo. Y eso, en parte eso lo ha llevado en donde está ahora. ¿Qué salidas tiene la carrera de arquitectura el futuro? Un estudiante de arquitectura, un arquitecto graduado, todo es posible para él, desde salir de la carrera, montar un restaurante y dirigirlo, o hasta ponerse a trabajar con un buen arquitecto. Puedes hacer eso también. O también ponerte a trabajar con un arquitecto famoso. Esto muchas veces es difícil porque no suelen pagarte nada o suelen pagarte muy poco, pero esto lo vas a hacer para aprender de la vida, de qué y de cómo le hacen ellos, pero siempre tratar de hacer el bien. Otro punto es que puedes hacer es ponerte a trabajar con los mismos compañeros de tu edad, porque si haces esto, todos tienen la misma visión o todos sueñan mucho, y eso es lo que necesitamos hoy en día, que sueñen, que lo pueden lograr. Otra cosa es que puedes hacer, es lo que yo estoy haciendo en mi caso, es ponerte a trabajar en solitario. Aquí menciona que suelen hacerlo las personas que tienen más posibilidades económicas. En mi caso y en la mayoría de los casos no es así. Otro punto es que puedes hacer concursos. Otro es meterte o aprender más con una maestría. Esto yo te lo recomendaría, pero cuando ya hayas ejercido un poco tu carrera, una vez terminado, unas 2 o 3 años de experiencia. ¿Esto para qué? Desde mi punto de vista, para que absorbas experiencia, para que te des cuenta si lo que tú pensaste que quieres especializarte o querías especializarte es lo correcto. Y te vas a dar cuenta de esa manera, desde mi punto de vista. Y ya después, con todo gusto, puedes meterte a estudiar una maestría para que aprendas más en el área. Pero para mí es importante tomar más experiencia del exterior. Otro punto que puedes hacer es dedicarte a la enseñanza. Yo respeto demasiado a mis maestros que han sido, porque son a los que el peor les pagan, pero son los más importantes. Porque muchos arquitectos llegan a inspirar a los estudiantes y muchos otros también a destrozarlos, pero siempre se aprende algo nuevo de ellos. Una vez saliendo de la carrera, tú puedes especializarte o tú puedes trabajar en muchas áreas. Algo que yo hago es hacer, yo me especializo o estoy tratando de especializarme es en interiorismo o diseño de interiores. Y también hay personas que se dedican al modelo 3D, a los renders. También en mi parte yo hago renders, me dedico también a hacer eso. ¿Dónde estudiar la carrera de arquitectura? En México hay muchas universidades públicas y privadas en donde puedes estudiar la carrera. Por ejemplo, yo busqué aquí la lista de las 5 mejores universidades de México y me salió la UNAM, el IPN, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma Metropolitana, que son dentro de la República Mexicana. Pero también, por ejemplo, hay universidades en Oaxaca, en varios lugares en donde tú puedes estudiar. Pero más allá de estudiar en una universidad, yo te recomiendo 3 puntos que debes de tomar en cuenta cuando estudies. Y aquí lo muestro, que es el esfuerzo. Tú debes, no importa que estudies en la mejor universidad o en la peor universidad, o muchos piensen así, tú debes de esforzarte mucho, porque las ganas de salir adelante no detienen a nadie. También debes de tener mucho amor o empezar a tener amor por tu carrera. Esto para que se te haga más fácil. Esto te ayudará a mejorar más, a aprender más, porque le tienes amor a tu carrera. Otro punto es la valentía, es tener las agallas de
cuando vayas a querer hacer algo, tengas la valentía de hacerlo. Libros básicos que te conviene leer de cultura, como El Pequeño Príncipe, Cartas a un joven poeta, Cuento de Navidad, Eupa Inos o El Arquitecto, Historia crítica de la arquitectura contemporánea, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Luis I. Kahn, La idea construida, Errata, Meditación sobre la técnica, Sonetos. 6 maestros de la carrera de arquitectura. Los arquitectos más importantes de la arquitectura española contemporánea son el arquitecto Alejandro de la Sota, el arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza, el arquitecto Miguel Isaac, el arqui Julio Cano Lazo, el arqui José Antonio Coderch, el arqui Javier Carvajal. Como conclusión, debes estudiar mucho antes de entrar a la universidad, porque esto te puede ayudar para escoger libremente la universidad que tú gustes. Y sobre todo pensar, es ser curioso, muy, muy curioso. Como decía Einstein, que lo único que lo diferenciaba de los demás es que él era más curioso. Y algo que debes de tomar en cuenta es siempre ver los planes de estudio. Puedes consultar con ya un arquitecto, él te va a dar su punto de vista sobre el panorama del plan de estudios, cómo está estructurado. Esto te puede retroalimentar más porque es una carrera de largo recorrido, intensa y de esfuerzo continuado. Debes de fotografiar, dibujar, escribir mucho en relación a la arquitectura y sobre todo leer mucho y escuchar muy buena música. Porque las satisfacciones son enormes, no hay nada comparable ver levantado una obra que has concebido en tu cabeza y verlo en la realidad. En definitiva, vale mucho la pena ser arquitecto. Otro punto que yo añadiría para ti es que el primer paso o pensamiento que debes de tener para conseguirlo es creer que lo puedes lograr y creer mucho en ti. Esto es algo que yo aplico en todo. ¿Por qué? Porque si tú crees desde entrada, antes de iniciar algo, que sí lo puedes lograr, harás todo lo posible para conseguirlo. Pero si de entrada tú crees que no lo puedes lograr, posiblemente te esfuerces, pero hasta un cierto punto dejes de intentarlo porque no crees que lo puedes lograr. Y mi última pregunta, estamos terminando, es para ti. ¿Por qué quieres ser o eres arquitecto? ¿Por qué? Te agradecería mucho si me lo puedes comentar o escribir en los comentarios. Yo con todo gusto te leeré. Y desde mi punto de vista, de Diego Antonio, es que quiere ser arquitecto o es arquitecto porque la arquitectura lo tiene y está en todo. Quiero vivirlo apasionadamente, ya que todo el mundo es arte. Necesito vivir eso con mucho ahínco y amor. Necesito proyectar eso porque tengo un profundo deseo de ayudar, de servir mucho a las personas y hacer eso que solo los mejores arquitectos del mundo logran. Mil gracias a todos por escucharme. Y un punto que estamos pasando nosotros hoy en día, durante la pandemia, es que yo te lo digo de corazón, es que seas estudiante, seas arquitecto, si en mi caso, si usted quiere o necesita algo de mi parte, hable, busque, que si yo puedo ayudarte, lo hago. Para eso estamos en este mundo, para apoyarnos todos. Aquí ven mis contactos, Diego Antonio, mi número de celular, mi correo y cualquier sugerencia o consejo, te agradecería mucho si me lo puedes comentar o escribir en los comentarios. Si te gusta el video, por favor dale like o compártelo a una persona que le pueda servir o iluminar, porque este proyecto es un proyecto en donde yo quiero compartir mucho conocimiento para ti de manera gratuita.